Esta tarde nos acompañan Javier Castro Acuña. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. También está con nosotras Raúl López. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros. Y Daniel Díez. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantado, Antonio. Bueno, a ver, somos 4, vamos a ver cómo hacemos esta tertulia, si os parece. Quería pediros primero una valoración inicial para cada uno de vosotros de cómo veis actualmente el mercado, el sector de las criptomonedas. Bueno, pues después de este auge espectacular que hemos visto, sobre todo este rally de los últimos meses, esta semana un poquito más de descensos, algo de corrección, pero bueno, no sé quién quiere empezar. Javier, por ejemplo. Pues muchas gracias. Como tú decías, efectivamente es por el tema de los inversores institucionales. Es un mercado que se está consolidando cada día más, a diferencia de 2017, que donde el rally que hubo fue por inversores pequeños retailers, que mucha gente que no tenía ni idea de dónde estaba poniendo su dinero. Ahora cada vez es más gente consciente de qué es Bitcoin y cuál es la funcionalidad no solo de Bitcoin, sino de las criptomonedas. Y obviamente esto es un sistema deflacionario y va a continuar creciendo y creciendo y creciendo. A largo plazo obviamente veremos correcciones como la de esta semana y probablemente corrija mucho más en el futuro, pero la tendencia desde luego está clara que va a seguir al alza si el mundo gira hacia estos nuevos activos, esta nueva forma de almacenar y transferir valor. Raúl, ¿tú cómo lo ves? Bueno, en los últimos meses hemos podido ver, como bien habéis dicho, que ha habido fuertes inversiones de grandes instituciones en cuanto a apostando por el Bitcoin, pero también hay que tener en cuenta que han habido otro tipo de movimientos que también están enviando señales de confianza al mercado, ¿no? Por ejemplo, que PayPal anunciase que a primeros de año iban a ofrecer a sus clientes servicios de criptomonedas, pues también es interesante que grandes tecnológicas también están interesados, o como por ejemplo que el BBVA o Gazprom en Suiza pues ya empiecen a ofrecer servicios de criptomonedas a sus clientes. Es decir, estamos hablando ya de bancos tradicionales que están trabajando con este tipo de activos, ¿no? Entonces, este tipo de noticias, aparte de las grandes inversiones que hemos estado viendo, pues poco a poco van calando en el inversor, van generando más confianza y al final pues es lo que ha repercutido en el incremento de valor. Y luego también nos podemos fijar en otros elementos que pueden decir por qué existe esa confianza, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, en 2020, la cantidad de wallets o billeteras que tenían más de 1000 bitcoins aumentaron en 300. Y luego este año, en 2021, en el poco tiempo que llevamos, ya ha aumentado en 164. Es decir, es increíble el interés que está despertando. Daniel, cuéntanos cuál es tu visión así de primera foto también para este mercado. Mi visión, viendo un poco más desde arriba, o sea, yo soy tremendamente optimista, ¿no?, sobre cómo va a funcionar este año como activo, como tecnología y como sistema, ¿no? Al final el Bitcoin, que no debemos de verlo únicamente como un activo de inversión, sino como varias capas, ¿no?, más complejas de algo con una propuesta de valor muy profunda. Yo me voy un poco atrás, conectando con lo que estaba hablando el tertuliano, ¿no?, que nos precedía, sobre si era bueno o no tener un dólar barato. Y un poco mi reflexión y un poco con la entrada ahora de Biden, ¿no?, ya todo lo que apunta es no una continuación de las políticas monetarias expansivas a través de los QE, ¿no?, de la Reserva Federal. O sea, la tendencia es precisamente impulsar mucho más estos programas de emisión de más impresión de dinero, más de compra de deuda. Tenemos un problema clave. Estados Unidos tiene la ventaja, digamos, frente a Europa y otras economías como la China, y es que ellos pueden exportar inflación, no nos sufren sus carnes. Nosotros sí que, por desgracia, padecemos esto, ¿no? Si tenemos un dólar muy barato, a medio y largo plazo es muy probable que vivamos ese reflejo, ¿no?, de inflación debido a disparar la masa monetaria como tal del dólar. Entonces, desde un punto de vista ya macro, teniendo en cuenta una serie de cosas, ¿no?, este tipo de cosas a día de hoy, ya lo que vemos a día de hoy no es que las bolsas se sigan subiendo, ¿no?, en un episodio negro para todas las economías que el ciudadano medio vivimos especialmente en nuestras carnes, ¿no? Seguimos viendo que todos los stocks siguen subiendo como si nada hubiera pasado y cada un poco preguntarse, ¿no?, de ¿sube realmente los stocks o es realmente que el dinero vale cada vez mucho menos, ¿no?, o no estamos midiendo adecuadamente la inflación? Porque sucede algo muy curioso, es que cuando medimos precisamente
estas capitalizaciones, ¿no?, de grandes stocks, no en algo con una masa monetaria prácticamente infinita como el dinero fiat, sino con activos que sí tienen una masa finita o prácticamente finita, como es el Bitcoin o el dólar. Lo que vemos es que la situación es muy diferente, ¿no?, que no estamos quizás generando ese valor. Entonces, ante este escenario, ¿no?, cabe un poco preguntarse cómo podemos, como empresas, como gobiernos, como en algunos gobiernos, no todos, o como ciudadanos, ¿no?, protegernos ante, por un lado, confiscaciones. Precisamente Yellen, ¿no?, la Reserva Federal, hablaba estos días de imponer, ¿no?, las ganancias de capital antes de que se hubieran realizado la propia venta del activo. Ya no cómo se hace a empresas, sino también para el propio ciudadano. Hombre, esto es algo bastante serio y esto parece que indica una nueva tendencia, ¿no? Mucha gente, yo creo, que intentará pues, ver un poco esos sitios alternativos donde esta represión o se pueda esquivar como tal, como ya está haciendo mucha gente, ¿no?, ahora mismo yendo de otros países con quizás regulaciones más laxas, pero al final un poco tiene todo el sentido al final que cuando subes la inflación, subes la presión a nivel de varios indicadores que afectan al ciudadano, sube el riesgo sistémico, pues que al final veamos éxodos masivos, ¿no?, de gente como pasó en su día hace pues, unos años en Malta, o pues, por el corralito casi que se vivió en Grecia unos años. Algo que vemos muy lejos, desde España y otros países, casi todo el plano europeo, pero quizás no podría estar tan lejos, ¿no?, como nos parece. Bueno, lo que dices es muy interesante porque indica uno de los cambios de tendencia que hemos visto en este rally, ¿no?, de los últimos meses frente a las anteriores más calificadas como burbujas, ¿no?, respecto a las criptomonedas y sobre todo el Bitcoin. Ahora lo que vemos es bueno, pues ese cambio de tendencia, el cambio de perfil del inversor que está entrando al mercado y por otro lado, bueno, pues también lo que decías, ¿no?, esa huida de la inflación y esa búsqueda de diversificación. ¿Creéis, por tanto, que ahora es un buen momento para incluir criptomonedas como elemento de diversificación de la cartera ante los riesgos que puedan venir? Curiosamente hoy algo que hemos visto es que MicroStrategy, ¿no?, quizás un poco la que está liderando este cambio, sí, esta nueva tendencia, precisamente ya no desde el plano del individuo, ¿no?, sino como corporaciones, ante un miedo de una pérdida de valor tremenda del dólar, han cambiado su tesorería ya por dólares a bitcoins. Ellos han ampliado hoy en 10 millones de dólares su cartera, ¿no?, que tiene ahora mismo, si no me equivoco, más de 74.000 bitcoins a día de hoy. Se han aprovechado precisamente de una desinformación bestial que hubo precisamente ayer, que ha provocado curiosamente que el bitcoin se desplomase pues, más de 10%, ¿no? Que también esto nos dice un poco que nos da también un indicador, ¿no?, de que tenemos un gran componente de inversor institucional entrando, pero sí que el componente retail a corto plazo también influye bastante. Probablemente el inversor institucional no ha tocado exposiciones, pero sí hubo un pánico del retail, ¿no?, en base de estas noticias falsas sobre que hubo un doble gasto, ¿no?, sobre que alguien pudo revertir una transacción, digamos, en la red de Bitcoin, cuando el problema no tenía absolutamente nada que ver. Era sencillamente una reagrupación, de las transacciones, de los bloques en este caso, que es algo que sucede prácticamente todas las semanas. Entonces, para mí un gran indicador es este, ¿no?, cómo la gran empresa como tal apuesta por esto como refugio, más allá de que por activo diversificador de riesgos, ¿no?, que es un poco lo que acompañaba antes el institucional. Ahora es más por creer que esto es dinero, ¿no?, porque el propio mercado privado le dé valor como dinero y no por mero hecho de reconocimiento de los estados, ¿no?, es lo que se suele llamar en el ámbito cripto y fuera como sound money, ¿no? Javier, ¿tú qué otras criptomonedas destacarías? Porque Bitcoin desde luego es la reina del mercado, no sé si tienes alguna favorita, alguna que te guste más. Últimamente estamos oyendo hablar mucho de Ether. Efectivamente, la segunda, tanto por capitalización como por importancia, sería Ethereum, especialmente por esa capacidad que tiene Ethereum de ser ese ordenador universal sobre el que se puede programar. Podríamos decir que es dinero programable sobre el que se pueden construir miles, y de hecho se están construyendo miles de aplicaciones descentralizadas. Ethereum a día de hoy se convierte en la puerta de entrada de ese mundo DeFi, que es un mundo financiero paralelo en el que cada uno custodia sus propios activos, no necesitas de un intermediario, no tienes fronteras, puedes acceder desde cualquier lugar y a cualquier aplicación financiera que se te ocurra en el mundo tradicional tiene su réplica probablemente mejorada en este mundo. Puedes acceder
a exchanges descentralizados, casas de cambio descentralizadas donde puedes intercambiar cualquier tipo de activos RC20 que corren sobre la propia red de Ethereum. Puedes acceder a mercados de crédito, puedes acceder a productos derivados, a productos sintéticos, incluso a mercados predictivos. Es un mundo que vimos que tuvo una cierta explosión durante el verano pasado. Y es más, yo recuerdo pues hace apenas un año que estábamos en CryptoPlaza, en algunas de las reuniones que se hacían con MakerDAO, que es uno de estos protocolos, y estábamos viendo que apenas estaban 200, 300 millones de capitalización. A día de hoy hay 20 billones americanos, o sea, 20.000 millones de dólares metidos en estos protocolos, y esto está arrancando, porque los inversores institucionales todavía no son conscientes de este otro mundo. De momento están metidos más en Bitcoin, pero todavía no son conscientes de todo lo que viene por detrás, y especialmente, desde luego, Ethereum. ¿Cómo crees que está el uso de criptomonedas si miramos a España en comparación con otros, pues con otros países? Pues a nivel europeo diría que estamos un poco por detrás en cuanto a lo que se refiere a uso, no a inversión, pero en uso especialmente. En España es bastante complicado poder acceder a un sitio y ir a una tienda y comprar y pagar un café con cripto. Es bastante complicado. Nosotros desde Bitnovo sí intentamos darle más uso a las criptomonedas y nosotros, por ejemplo, ofrecemos un servicio de recarga de partners de tarjetas de crédito, de tarjetas de débito, que se pueden recargar con cripto, y entonces de esa manera el cliente manda la cripto, nosotros lo convertimos en euros, recargamos su tarjeta y pueden hacer uso pues en cualquier sitio donde acepten Visa o Mastercard. Pero, sin embargo, no le tenemos, o sea, aparte de esos usos, en otros países sí le dan muchísimo más uso, especialmente donde están países donde no tienen acceso a bancos, a hacer una cuenta bancaria, gente, digamos, llamamos entre comillas, desbancarizados, o gente de países pues como Venezuela, que aunque sí tienen acceso a bancos, tienen una divisa que no tiene realmente mucho valor, que se deprecia continuamente. Nosotros, aunque veamos que la Fed en Estados Unidos o en Europa siguen imprimiendo billetes, aún así tenemos una moneda entre comillas sólida. Pero en estos otros países, digamos que las cripto es el único modo que tienen para almacenar, transferir valor y hacer negocios. Raúl, desde CoinMotion, ¿cuáles son pues vuestras criptomonedas favoritas o cómo veis estas criptomonedas más allá de Bitcoin? Bueno, bien, como se ha comentado, realmente Ethereum está teniendo una gran explosión a la hora de aparecer este gran ecosistema que está surgiendo desde 2020, que son DeFi, las finanzas descentralizadas. Y bueno, hay algunos tipos de dificultades técnicas que tienen que ir mejorándose poco a poco, porque claro, no se contaba que hubiese este boom, esta aplicación masiva de la red de Ethereum como está ocurriendo actualmente, y por suerte está planificada ya la transición de la versión 1.0 hacia la 2.0 de Ethereum. Tendrá lugar a lo largo de 2021-2022, se irá haciendo poco a poco el cambio. Se inició ya a finales de 2020, en diciembre ya se inició la primera fase, y seguramente va a suponer un gran cambio y va a aportar incluso aún más potencial a las DeFi, porque posiblemente la velocidad de transacción será mucho más rápido, será más escalable la red y será mucho más segura, ¿no? Y luego nosotros desde CoinMotion en Finlandia pues tenemos gran experiencia, llevamos trabajando desde 2012 con las criptomonedas. Finlandia es un país que está bastante avanzado en cuanto al tema de la adopción de cripto. Y bueno, realmente en CoinMotion tenemos una cartera más o menos de 5 o 6 criptomonedas, pero porque realmente nosotros apostamos por ofrecer servicios, ¿no? Nuestra apuesta principal es facilitar, acercar las criptomonedas de la forma más sencilla a todo el mundo, ¿no? Y por ejemplo también ofrecemos cuentas remuneradas en las cuales se pueden obtener intereses teniendo criptomonedas, etcétera. Raúl, vosotros me decías que lleváis desde 2012, me parece, si te acabo de escuchar ahí en Finlandia. ¿Cómo habéis visto evolucionar el perfil de usuario? ¿Apreciáis sobre todo en este último tiempo ese cambio de tendencia del que hablábamos antes? Sí, bueno, realmente poco a poco también yo tengo contacto con los clientes y también oigo a mis compañeros, entonces puedo tener cierta visión entre lo que ocurre también en Finlandia y en España, ¿no? Sí que es verdad que en España todavía nos falta bastante adopción, porque hay estadísticas o encuestas en las que dicen que sí,
más o menos un 67% de los españoles conocemos o reconocemos haber oído de Bitcoin, ¿no? Pero luego realmente solo un 10% las tiene, ¿no? Entonces todavía queda un gran recorrido en España para poder conocer en más detalle Bitcoin o las criptomonedas en general, pero yo creo que vamos en un buen camino. Es decir, de hace unos años atrás están apareciendo gran cantidad de hubs, centros en los cuales se hablan sobre criptomonedas, eventos, másters. Entonces yo creo que realmente hay una comunidad muy fuerte en España, tenemos grandes profesionales detrás y yo creo que poco a poco nos vamos sumando al carro, ¿no? Es verdad que nos llevan mucha ventaja a otros países, eso es cierto, pero bueno, ahí estamos y yo creo que poco a poco al final vamos a seguir ahí dando fuerte y dando caña a España, pues en el resto de Europa. Bueno, ligando con esto que apuntas, tengo otra duda para Daniel, que está más ligado al mundo de la formación, ¿no? ¿Cómo ves que vamos de formación financiera? Porque lo hablamos mucho los que nos dedicamos a la prensa económica, ¿no? Que tenemos todavía en España pues una gran falta de conocimientos, ¿no? Como que, son temas que todavía nos son difíciles en la mayor parte de los casos, y ya si metemos el mundo blockchain o el mundo criptomonedas, pues podemos pensar que todavía nos falta mucha más formación en este sentido. ¿Tú cómo lo ves? Sí, absolutamente. A nivel general, como sociedad, creo que la formación media que tiene el español medio es muy reducida, muy baja, muy baja. No se entiende, casi nadie sabe realmente cuál es la función histórica del dinero, cómo se emite, qué diferencia hubo, ¿no? Desde Bretton Woods, cosas muy básicas que hemos visto en los últimos años, el impacto que tiene sobre nuestro día a día. Realmente no hay esa formación, no hay esa base, ¿no? Y luego, a nivel académico, a nivel más de lógica de negocio, lo que vemos, ¿no? Es que empiezan a aparecer programas cada vez más especializados, ¿no? Como en este caso el programa del IEB, a lo que llamamos esa por la vertical más financiera, ¿no? Y lo que vemos es, pues bueno, desde hace pues ya 3 años, la propuesta de valor en el ámbito formativo se ha ido focalizando muchísimo y hay programas ahora mismo excelentes. Y precisamente lo que vemos es que, como a nivel de España tenemos un potencial bestial en el ámbito financiero. Tenemos varios de los bancos más grandes que hay a nivel del mundo y también entre ellos varios como BBVA, Santander, que son absolutamente pioneros, ¿no? No solamente a nivel de lanzar productos internacionales, sino a nivel de llevar, pues ya invirtiendo, ¿no? En torno a esto, pues ya más de 5 o 6 años. Se hablaba todavía incluso del BBVA, ¿no? Con esa salida a bolsa ahora mismo de Coinbase en que nos habían invertido en las próximas semanas. Y lo que vemos precisamente, gracias a esas grandes empresas que tenemos en España, sí que tenemos unos perfiles de profesionales impresionantes que es raro encontrar en otros países. Y yo me encuentro día a día aquí, ¿no? Y precisamente lo que uno se encuentra después en el ámbito formativo es que cuando estos perfiles, ¿no? Que son tan buenos en ámbitos muy concretos, a niveles de pagos, también para el gestión de riesgo, de crédito a consumo o de funciones más avanzadas, cuando esta gente recibe la formación adecuada y les metes en un entorno más práctico o más experimental, o incluso trabajando con equipos técnicos, como antes no habían hecho, lo que vemos es que suele haber unos avances y unos resultados increíbles. Así que yo soy muy optimista, vamos, con cómo creo que estamos avanzando a nivel de, sobre todo en la vertical financiera, que ha sido la primera en arrancar, y cómo seguiremos, ¿no? También con la vertical, en este caso energética, seguros y espero que sector público. Javier, hablaba antes contigo, bueno, te preguntaba, ¿no? Por esa diferencia de uso, ¿no? En España respecto a otros países. Relacionado con eso, ¿qué nuevos servicios? Porque me decías, bueno, que todavía no tenemos una aplicación tan real, ¿no? Que eso va lento, pero ¿qué nuevos servicios se están creando, se están gestando alrededor del mundo de las criptomonedas? ¿Qué es lo que vamos a poder ver quizá más en el corto o medio plazo? Pues lo que vamos a ver son nuevos desarrollos para dotarle de esa escalabilidad y poder usarlo no solo como reserva de valor, sino como medio de pago. Desde Binovo, por ejemplo, estamos aplicando nuevas tecnologías. Nosotros tenemos nuestro nodo Lightning Network, que es un protocolo de segunda capa que actúa sobre Bitcoin para poder hacer pagos en Bitcoin, pero sin esperar confirmaciones en tiempo real y con unos costes de red prácticamente muy pequeñitos. También estamos desarrollando una pasarela de pagos para e-commerce para que cualquier tienda pueda aceptar cobros en criptomonedas y, si lo desean, recibir el cambio si no quieren volatilidad de las criptos, recibir su dinero fiat. Y en el mismo concepto estamos trabajando también en un TPV universal para que la gente pueda pagar, pues aparte de con su Visa, su tarjeta de crédito tradicional, también pueda ser en cualquier tienda física, establecimiento físico,
pagar con criptos. Y no sé si queréis opinar alguno de los tres pues de la polémica que veíamos ayer, de eso que se llamó estafa de doble gasto. Encendió muchas alarmas, y luego están quienes dicen esto no puede suceder, solo uno de las dos anotaciones, ¿no?, en el libro de la red son las que es la que queda. No sé si alguien quiere opinar acerca de pues de esta polémica que se habla mucho en las últimas horas. Vale, bueno, cuando trabajamos con sistemas, con lo que sea un mecanismo de consenso, que es al final de formas de evitar que el sistema se ponga en riesgo cuando hay una parte maliciosa de entes que participan en la red, aunque se produce en redes abiertas, ¿no?, como Ethereum o como Bitcoin. Lo que sucede es que tiene que haber siempre un equilibrio entre la velocidad con la cual se aprueban los bloques que son emitidos y la seguridad, ¿no? Y digamos que en el caso de Bitcoin, cada 10 minutos, todos los packs de transacciones que se van validando por aquellos integrantes del sistema se paquetan como tal y se meten en lo que se llama un bloque. Lo que sucede de vez en cuando, normalmente cada 3 semanas aproximadamente, es que digamos que todos los ordenadores, lo que se llaman mineros, que son grupos de personas o de empresas, que lo que hacen es intentar resolver un problema muy complicado para encontrar, digamos, una solución a un problema, que una vez la encuentras, ganas la recompensa, que es el dinero que emite el sistema, digamos. Sucede algo a veces, y es que varios, digamos, estas empresas, personas o entes que compiten, encuentran el problema a la vez. Esto sucede en todos los sistemas de pruebas de trabajo, es común, y es más común cuanto menor sea el tiempo de validación de bloque. Esto quiere decir que si yo no valido bloques cada 10 minutos, sino que lo valido cada 1 minuto, pues entonces esto ya no se producirá cada 3 semanas o cada 4, se producirá cada días, ¿no?, 3-4 días. Entonces, ¿qué hace la red? La red lo que hace es, como tenemos ahora dos realidades validadas por la red de todo el estado de quién tiene qué en la red, al final, digamos que la red lo que tiene es que votar por quién da más confianza. ¿Quién tiene más confianza? Aquel que tenga un mayor histórico de transacciones almacenadas, digamos, en su ordenador, por así decirlo. Entonces, eso es lo que sucede. Hay veces que hay este conflicto y el sistema lo resuelve automáticamente. Y hay una de estas dos realidades, es la que se desecha, y eso se le llama bloque primo, que es un bloque que está emitido, pero no está aceptado por la red. El problema sería si hubiéramos tenido dos bloques emitidos y aceptados por la red. En este tipo de sistemas se produce otra cosa. Y es que, como son sistemas basados en el consenso, en el acuerdo como tal de la comunidad que está detrás del sistema, no se impone tampoco una realidad única. Yo, como empresa detrás o individuo, podría votar que me creo más la realidad que ha sido rechazada que la que ha sido validada por esa red. Entonces, si gran parte de esa red, de toda la red, creyese más esa otra realidad, se produciría lo que se llama un fork. Un fork al final es una división de la cadena de bloques en la cual pues generas una división y la otra sigue también su ritmo. O sea, sigue su camino y se hacen independientes. Eso lo hemos visto en el pasado, como con el fork de Bitcoin Cash, entre otros. Pero vamos, no ha sido el caso. Ha sido pues una manipulación muy bien hecha que por desgracia pues ha afectado a mucha gente, ¿no?, creyendo que era verdad. Bueno, ahí siempre presionando, ¿no?, para conseguir precios grandes. No sé si Javier o Raúl queréis añadir algo de esto o pasamos ya a una ronda final de desafíos y riesgos. Bueno, como muy bien ha dicho, efectivamente el algoritmo de consenso de Bitcoin, una de sus funciones primordiales es el evitar el doble gasto, y al final siempre se prima en la cadena más larga. Los bloques efectivamente se minan en una media de unos 10 minutos, pero puede haber uno que se mine en 30 segundos u otro que tarde 40. Pero efectivamente se prima la cadena de trabajo, y cuando hay un bloque puede ocurrir, como ha comentado, que se generen dos a la vez, pero luego va a ser muy difícil que haya otros dos a la vez y otros dos a la vez, con lo cual va a haber una cadena que sea más larga que otra. Esa es la que todos los nodos que están conectados en la red van a ver las transacciones, son las que van a dar por buena y van a desechar todas las demás que estaban en ese otro bloque paralelo. Raúl. No tengo mucho más que aportar, o sea que... Vale, ha quedado bien explicado entonces. Vale, pues sí que os pido
como una última conclusión a cada uno de manera individual, desafíos, riesgos de este contexto, o bueno, lo que consideréis que es importante vigilar de cara al corto plazo. Empezamos por ti, Raúl, que en esta última no nos habías contado nada más. Bueno, sí, para cerrar, sí que me gustaría comentar que, bueno, realmente cuando alguien quiera empezar a invertir en criptomonedas, lo primero que tiene que hacer, o que siempre que recomendamos, es que se eduque correctamente, se informe en dónde tiene que realmente invertir. Siempre es recomendable que se inviertan en plataformas que están reguladas oficialmente. Entonces, eso es el punto primordial de un inversor que va a empezar realmente, o se va a instruir, o se va a meter en el mundo de las criptomonedas, ¿no? En segundo lugar, también es importante que haya que tener en cuenta que Bitcoin no es la única criptomoneda que existe en este ecosistema, y también recomendaría que se pusiesen a investigar o ver otro tipo de activos, porque realmente son muy interesantes. Y luego, teniendo eso en cuenta, es importante que aquellos proyectos que crean que pueden ser interesantes, que vean realmente si hay un valor detrás de ese proyecto, ¿no? Porque hoy en día muchas empresas dicen que utilizan blockchain en su tecnología que están utilizando en un tipo de servicio o producto, y algunas veces ni siquiera es necesario, y a lo mejor es un poco más de humo, un poco más de moda, y realmente luego rascas y realmente no hay nada detrás, ¿no? Entonces, para saber si realmente un proyecto tiene progresión, puede tener desarrollo, es importante que uno se forme, ¿no? Y luego, retos, desafíos que puede tener el mundo de las criptomonedas, pues uno de ellos es el que he comentado, seguir formándose. El segundo, yo creo que también hay mucho trabajo detrás que hay que hacer en cuanto al tema de cómo es las interfaces, las formas que tienen los usuarios de acceder a las criptomonedas, porque todavía hay cierta complejidad, es difícil acercarse al mundo de las criptomonedas, entonces tenemos ahí una tarea pendiente en cuanto a facilitar el acceso. Y bueno, y también tener en cuenta que no siempre tenemos que creernos todo lo que nos digan, siempre hay que crear nuestra propia opinión, y al final esa es realmente la que tiene que ser la que al final prime, y bueno, y luego siempre asesorarse con personas que realmente tengan más experiencia que nosotros. Bueno, sí, ese no creer todo lo que nos digan, que tiene mucho que ver con la formación que apuntabas antes, ¿no? Con el conocimiento. Daniel, ronda última para ti también, desafíos y riesgos. Para mí, a nivel de desafíos, ¿no? Es un poco en qué medida vamos a conseguir que las cripto, ¿no? Y especialmente Bitcoin, formen parte de nuestro día a día. Y muy probablemente esto va a ser así, sí, que lo sepamos, ¿no? Que directamente no esté la experiencia de usuario, o al menos para el usuario español, ¿no? Para un usuario venezolano, argentino, otros países que tienen problemas o de inflación o de propiedad privada, o ya casi gran parte de África y zonas de Asia. Pero en este caso sí que va a tener probablemente sentido, ¿no? Esta adopción para bastantes procesos de nuestro día a día. Para mí, otro reto es ver cómo todas las empresas que tenemos en el ámbito español, que son como varias que estamos viendo aquí, ¿no? Y con propuestas de valor tremendas, en qué medida el sandbox al final resulta el vehículo adecuado para que estas empresas puedan desarrollar sus negocios, ¿no? Y crecer en España, o si este sandbox quizás se antoja un poco conservador, un poco complicado, ¿no? Para empresas de nueva creación o servicios realmente disruptivos. Y luego, para mí, pues otro como recomendación, algo que suelo recomendar siempre, ¿no? Amigos familiares, es de tener mucha cautela. Esto es algo que tiene un tremendo valor, pero la volatilidad no es para todos. Mucha gente entra en pánico, toma decisiones irracionales, y hay que estar preparado en todo momento para entrar en algo que es un activo en proceso de capitalización, con todo lo que ello conlleva, una tecnología en proceso también de adopción, y un ecosistema pleno en formación. Entonces, yo suelo recomendar empezar siempre con cantidades muy pequeñitas. Puedes empezar con algo tan básico como 5 euros, testear muy bien, primero experienciarlo, realmente saber bien con qué estás empezando, no pasar muy rápido a plataformas más complejas, activos más complejos, que tienen más upside, quizás a largo plazo, pero con propuestas de valor más complejas y menos exactas, ¿no? Como puede ser pues, Ethereum, Polkadot en otra. Yo recomiendo primero empezar, ¿no? Por lo más sencillo, que es Bitcoin en este caso, y luego siempre acudir a sitios regulados, y idealmente que tengan seguro de cobertura de pérdida de depósitos, ¿no? Que cubrirían siempre hasta 100.000 euros. Y de ser posible, cuando ya el usuario sepa cómo hacerlo, tener propiamente la custodia uno de las claves. Utilizar vías de almacenamiento que no estén en este caso, que no sean online. Porque al final siempre te da una extra de seguridad. Y para
Por supuesto, como complemento de esto, siempre formación, ¿no? Que al final es la principal bala para aprovecharlo, integrarlo en los negocios, lo que cada uno esté en el día a día, o tomar mejores decisiones. Muy bien. Javier, termino contigo. Pues para no repetir mucho lo que han dicho Raúl y Daniel, efectivamente desde mi punto de vista hay dos desafíos fundamentales. Uno es la falta de educación en este segmento. Mucha gente no sabe lo que es el dinero, estudiamos para trabajar y trabajar para tener un dinero y realmente no se entiende bien cuál es el concepto de dinero. Y luego, en segundo lugar, el tema de regulación. Ese es el apartado, yo diría, crítico. Ahora estamos efectivamente en el proceso de Sandbox, que podría ser una atracción muy buena para inversión. Desde Bitnovo precisamente estamos ahora vamos a presentar un proyecto en el ámbito regulatorio de los proveedores de servicios de criptoactivos, pero es muy importante la regulación y la legislación que haya a todos los efectos, no solo pues para que startups como nosotros no tengan trabas para crecer, porque cuesta incluso, abrir una cuenta bancaria, y ya no te quiero contar, el poder solicitar una línea de crédito. Ese tipo de cosas es bastante complejo, porque la falta de regulación hace pues que te pongan trabas y que no te vean. Y en ese sentido pues es muy importante. Ahora estamos viendo, por ejemplo, que la noticia de los youtubers que se están yendo para tributar menos. Yo no me voy a referir a Andorra, pero tenemos países muy cercanos como Portugal, en el que, por ejemplo, las plusvalías por criptoactivos no tributan. Somos un país que tiene una atracción turística tan grande que si fuésemos capaces de poner una regulación lo suficientemente laxa para poder atraer todo ese capital y toda esa inversión que hay, nos vendría mucho mejor que intentar exprimir los pocos beneficios que algunos obtienen. Bueno, pues Javier, Raúl, Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito. Hasta la próxima.